que es un jueves especial, es el último día del año que termina. Ella está con el lenguaje de Lucas, ¿verdad? Bebió temprano, fue. Sí, ella. Sí. Bueno, De las 5 de la mañana. yo no lo dudo. A lo mejor vino directo para acá. A las 6 de la mañana, tú no estás bebido. Sí. Lo derecho. Vino directo ¿No hay para toque de acá. queda? Pues seguí. Pero ella anda con carnet. Ah, bueno. Cometimos ese error nosotros. Vamos a tener que Va a recogerlo. tener que recogerlo. Pero bueno, hoy yo creo que las cosas que hemos visto durante todo el año 2020, que hoy llega a su fin, estamos viviendo las primeras horas del último año, del último mes del año, que es este mes de diciembre, último mes del año 2020, y creo que es propicia la ocasión para que hablemos de acontecimientos importantes que se produjeron durante este periodo de 12 meses. Sin dudas que el acontecimiento más importante para la humanidad es la aparición en diciembre del año pasado, en diciembre del año 2019, de una cuestión que parecía en principio una gripe, que creíamos que era una influenza al estilo en que habíamos conocido y tratado en los últimos tiempos, pero que resultó ser en una influenza, una especie de influenza con complicaciones mayores que se le dio por nombre COVID-19 o coronavirus, que apareció en Wuhan, en China, y que nosotros para esta época veíamos como una información de las tantas que aparecían en la comunidad internacional. Nunca jamás pensamos que iba ese acontecimiento a tener la dimensión y la repercusión y los efectos que ha tenido sobre la humanidad, efectos nocivos en materia de salud, en materia económica, y con toda seguridad pudiera tener repercusiones sociales que todavía uno no alcanza a ver. Afortunadamente el año cierra, y es un salto muy grande el que doy, pero lo hago consciente, es un salto muy grande decir que ocurrió esto y dar la información que hoy celebra el mundo con la aparición y aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Creo que lo que ha ocurrido en el mundo, lo que ha ocurrido en República Dominicana como acontecimiento fundamental del año es eso, es la aparición del COVID, los efectos que esto ha tenido. Claro, aquí en República Dominicana esto se ha combinado con una serie de elementos, por ejemplo, el fracaso, que es un asunto del que vamos a hablar y del que mis compañeros van a hablar también, el fracaso o la dificultad de los tropiezos del sistema electoral que se vivió aquí, hubo momentos en que la paz parecía estar en peligro, en que pareció que estaríamos a la puerta de un enfrentamiento complicado en el orden político y social, con lo que ocurrió primero en el PLD, con un proceso de primaria que fue cuestionado, después con el tema de las elecciones congresuales y municipales, donde habían dos sistemas, una cuestión que le criticó mucho el país a la Junta Central Electoral, que siempre se manejó con esa teoría salomónica de complacer a uno y complacer al otro, y trataron de intronizar dos sistemas en un mismo proceso electoral, el voto automatizado, el voto manual. Todos conocemos el resultado que ocurrió cuando fracasó el voto automatizado para las elecciones municipales, y entonces hubo de venir lo que todo el mundo también conoce, posposición de la celebración de elecciones, luego las elecciones para diputados, senadores, elecciones presidenciales, en fin. Todos esos acontecimientos fueron importantísimos en la vida del país, que creo que lo vamos a ver mucho más en detalle con los compañeros que nos acompañan en el día de hoy, pasando obviamente por un acontecimiento que cambia la historia o cambió la historia, y es el hecho de que elegimos a un nuevo presidente de la República y que elegimos como presidente al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, de un partido que se llama Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Decía Freddy Sandoval fuera de cámaras en otro escenario, y creo que es importante establecerlo y decirlo aquí de manera responsable en el programa, que si hubiese que decidir o si tuviéramos que elegir el personaje del año, no hay dudas, y es una valoración inicialmente de Freddy, a quien le doy el crédito, que el personaje del año de la República Dominicana se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Intentó por segunda vez convertirse en presidente de la República, lo consiguió, se juramentó el 16 de agosto, logrando
captar, logrando el apoyo de una parte importante de la población que le escogió para que sea el sustituto del gobierno del PLD, que llevó como candidato un señor que se llama Gonzalo Castillo. Así es que si eso tuviera que decidirse ahora, que bailotearse ahora, que trabajarlo ahora, yo también me inscribo en esa línea que Freddy Sandoval sostiene de que el personaje del año para la República Dominicana se llama el actual presidente de la República, Luis Abinader. Bueno, notario, un cafecito de Santo Domingo temprano. Con gusto, Cafecito. con gusto. Hoy el café llega más temprano porque tenemos como llama la fecha, ¿verdad? Un programa especial, diferente. Hoy lo que pretendemos es hacer esto que el compañero Dan ha iniciado a modo de recopilación, ver en retrospectiva un año particularmente especial. Yo digo que este 2020, que hoy concluye, hoy tiene su último aliento, gracias a Dios, que aparentemente ahora nos encuentra, por lo menos aquí, haberlo atravesado y estar aquí ya es de por sí meritorio, porque es mucho lo que ha habido en muertes y en destrucción de todo, incluyendo de empresas y programas de televisión y medios de comunicación y todo. Hay muchas cosas que se han perdido en este año y aparentemente nosotros lo estamos superando, lo estamos sobreviviendo. Este es un año que yo digo es el año que nunca vamos a olvidar. Es un año que yo creo que marcará, sin duda marcará el resto, marcará la vida de todo el que lo está viviendo y marcará los acontecimientos que habrán de definir el futuro de la humanidad en muchas dimensiones. Yo creo que habrá tiempo en los próximos años para ir viendo, observando consecuencias de todo lo que hemos pasado este año y sus secuelas, porque las secuelas desde el punto de vista sanitario, cultural, político y económico no han comenzado a verse. Esto es un proceso que, como es la historia, es cíclico, y cada vez que se producen situaciones como esta que degeneran en una crisis global, que hay que saber diferenciar lo que es una crisis global de lo que es una crisis coyuntural o sectorial. Usted se hace un ejemplo sencillo, le hago un ejemplo sencillo. El año 2013 aquí hubo una crisis bancaria. Es una crisis dominicana. Sí. Nos afectó sensiblemente a todos los dominicanos. Ni siquiera en la región. Ni siquiera en la región, a los dominicanos. Usted tuvo en el 2008, 2009 una crisis en Estados Unidos, financiera. Como Estados Unidos es un país con tanto impacto global, bueno, afectó a algunos sectores en todo el mundo, pero no a todo el mundo de la misma forma. Usted tiene ahora una crisis global, consecuencia de una pandemia, que afectó a todo el mundo en la misma forma, perdiendo riqueza, perdiendo empleo y perdiendo capacidades para desarrollar riquezas. No solamente la riqueza en sí, sino también la capacidad de desarrollarla, al destruir industrias completas, sectores empresariales completos que no serán los mismos. Y un solo ejemplo, yo no creo que jamás el sector, por ejemplo, de la alimentación vuelva a ser igual. Habrán cambios. ¿Qué tanto impactarán? Lo veremos. Y si es que viene el tema que señalaba de cómo las secuelas uno deberá irlas observando. Pero al mismo tiempo de todos esos elementos tan perniciosos, tan nocivos, tan malos que han marcado un año que todos sin duda hemos encontrado negativo, un año que esta noche celebraremos desde lo más profundo de nuestros corazones que se va y que no vuelva jamás algo semejante, pero al mismo tiempo es un año en el cual la ciencia y la humanidad se ha elevado a unos niveles que realmente debe de provocar admiración a nosotros mismos, lo que hemos logrado como humanidad. Es que estamos hablando de que en un año, en menos de un año, se desarrolló una vacuna. Eso no se había visto nunca, nunca. A veces pasaba una década. Décadas para encontrar vacunas a virus que han sido o tan mortales o más mortales que el COVID-19 y que han tenido en algunos casos secuelas más graves. Una de ellas, por ejemplo, el polio. Aquí hay generaciones de personas que hoy tienen y que sufrieron durante décadas minusvalías
perenne toda su vida como consecuencia de una enfermedad como el polio que le tomó a la humanidad 40 o 35 años encontrar su vacuna. Lo mismo que la viruela, la varicela, enfermedades que mataban a muchísima gente y a niños sobre todo durante muchas décadas, y no hubo forma de que la ciencia encontrara vacunas que no fuera durante años después. Bueno, en esta oportunidad, meses. Entre la aparición del COVID en noviembre del año pasado, por eso es 19, esta cepa de coronavirus que aparece en la ciudad de Wuhan, en China, noviembre del 2019, comienza la expansión de la enfermedad, se identifican casos semanas después en Europa, Estados Unidos, y en febrero se declara la pandemia, es decir, que el virus se encontraba por todo el mundo, ya no había un lugar que no estuviera expuesto al virus, no se pudo contener, a que en principios de diciembre, finales de noviembre, o sea, un año desde que aparece la cepa, 10 meses desde que se declara la pandemia, o 9 meses y algo, dos de las principales farmacéuticas que trabajaban con la persecución de una solución a la vacuna, anunciaron que habían tenido efectividad en un 95%, a que naciones con sistemas tan rigurosos como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá estén vacunando antes de que se acabe el año y ya tengan millones de personas hayan recibido la vacuna como consecuencia de ese gran salto científico y tecnológico de la humanidad. O sea que así como algo tan minúsculo, ¿verdad?, como un virus tan diminuto, tan imperceptible a los humanos, que hay que buscar microscopio para verlo, ha arrodillado al mundo, nos ha colocado en una situación de crisis que no sabemos a dónde nos terminará de llevar, dónde terminará este tránsito, este derrotero por el cual una enfermedad nos ha conducido. También, al mismo tiempo, ese pequeño virus, esa partícula minúscula, nos retó como humanidad, nuestra ciencia, nos probó y creo que estuvimos a la altura. El mundo, la humanidad, los seres humanos, lo que hemos logrado, estuvimos a la altura del reto que nos planteó la naturaleza, y eso también pienso que es la parte, digamos, como toda moneda, ¿verdad?, dos caras, esa es la moneda positiva, el lado positivo de lo que ha significado este 2020 para la humanidad. Mire, la mayoría de los periódicos del mundo coinciden en definir el año 2020 como el peor año de todos los tiempos en el pasado y el presente siglo. O sea, hacen una evaluación de eso y dicen que no hay otro periodo que le haya caído una maldad tan grande a la humanidad como la que justamente nos cayó este año al país y al mundo. Coinciden en que el año no solamente fue pesaroso, sino azaroso, lo definen como con todos los calificativos, maldito, que llenó la humanidad de incertidumbre, de contagio, de muerte. Y pienso que sí, que eso ha ocurrido de esa manera, y quienes así lo ven tienen mucha razón. Uno que ha estado viviendo algunos escenarios de la vida de los últimos tiempos, se da cuenta de que el 20 ha sido diferente en lo negativo y dio señales desde temprano del comienzo del periodo. En enero ya comenzaron a verse las cosas. China ya había anunciado que el virus había sido detectado su origen en una ciudad de allá y que ya tenían los primeros contagios y los primeros muertos en enero, pero eso se quedaba todavía por allá. Sin embargo, fue creciendo el asunto. Estados Unidos, temprano del mes de enero del 20, hizo una acción bélica provocativa cuando asesinó al jefe del ejército de Irán, y eso provocó la ira de ese gobierno, que declaró a su ejército en estado de guerra, alerta de guerra,
y amenazó venganza. Y eso llevó el caso a la expectativa del mundo, porque ese es un país que, a decir de Estados Unidos, tiene un arsenal nuclear clandestino. Entonces, la expectativa, 4 de enero con ese hecho. Más adelante, la Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia la aprobación de un juicio político al presidente Donald Trump. Y eso también creó gran expectativa, porque tanto el ataque de Estados Unidos con la muerte del jefe del ejército de Irán, como el juicio político, envuelven al presidente, que comenzó una carrera de escándalo que duró todo el año. Más adelante, otro hecho de indicio de que el año no iba a ser bueno, la muerte del deportista Kobe Bryant, junto con su hija y otras 7 personas. Y así sucedieron hechos el primer mes del año, que indicaban que era un periodo ciertamente que venía marcado por una maldición. La gente hace el recuento mes por mes y va señalando lo que iba pasando en la medida que el coronavirus también avanzaba. A nosotros nos tocó en marzo, primer caso detectado, que fue un caso muy sonado con el italiano aquel que duró más de un mes dando positivo. Casi 2 meses. Casi 2 meses. Salió con 50 libras menos. Sí. Y siguió corriendo el año en el mundo y subiendo el número de contagios, el número de muertes y cosas extrañas que iban sucediendo alrededor de Estados Unidos, la inconducta del presidente norteamericano y el coronavirus extendiéndose por toda parte, menos en el sitio donde se originó, que eso también resultó muy extraño, que se propagara por el mundo y donde nació estuvo controlado durante todo el tiempo. Las cosas llegaron a los políticos en Estados Unidos y en medio de la campaña electoral con mira a las elecciones de noviembre, se produjo la muerte de George Floyd y eso causó una repulsa de protesta racista, no solo en Estados Unidos, sino en muchísimas partes del mundo. Fue una consigna. Esa muerte significó un símbolo para la raza de color que inició una acción que se extendió por el mundo. De los principales acontecimientos del 20 está eso, por un hecho negativo y repulsivo que obligó a revisar la conducta de la policía, a despedir gente, en fin, pero eso causó un escándalo mayor. Siguiendo el curso del año, iba subiendo, continuaba subiendo el coronavirus cuando todo el mundo pensaba que eso era, como decía Oscar, algo pasajero. Primero una gripecita ligera, después parece que es mayor. No, ya cuando la Organización Mundial de la Salud en marzo declara el asunto una epidemia y luego una pandemia, entonces ya estamos hablando de cosas mayores. Comenzaron a impactar los síntomas de la crisis sanitaria en la economía. La economía del mundo para el suelo, al extremo de que ya cuando estamos terminando el año, se está hablando de que después que esto pase habrá que pensar en un plan Marshall para volver a recuperar, tratar de volver a recuperar la economía. Países en vía de desarrollo lo que están planteando, pero dime tú, Estados Unidos y Europa están en la misma situación que el resto del mundo. Sí. Son de gravedad. Usted habla en ese recuento, sí, cuando habla de la economía y hace referencia a casos que han pasado, un elemento que no debemos olvidar, que en algún momento el petróleo se cotizó a negativo. ¿Negativo? O sea que... Algo extrañísimo, nunca había pasado. Nunca había pasado. Que el petróleo le dieran a usted dinero, o sea, le daba, mire, coge este petróleo y dinero. Sí. Y coge estos para 20 que dólares ese por barril, depósito, para que tanto. coja ese dinero. Porque el consumo cayó tanto que los precios a futuro se pusieron a un punto en el cual
la gente que tenía los instrumentos, porque el petróleo se compra así, o sea, dame petróleo para entregarme en febrero. Sí. Entonces, lo que se preveía era que no iba a haber actividad comercial ni económica y la gente se iba a quedar con ese petróleo, iba a tener que entregárselo, iba a tener que recibirlo y no iba a tener dónde almacenarlo. Y al no tener dónde almacenarlo, iba a constituir un costo. Calle. Entonces, el costo que calculó el mercado iba a ser mayor que el precio que lo estaba ofertando, Sí. con un crédito. O sea, coge el petróleo y te voy a dar también dinero para que lo puedas almacenar y a subir el costo financiero del tiempo que tú lo vas a tener ahí. Sí. Así llegó el mundo a Así ponerse así en llegó. un punto de incertidumbre, porque este recuento que hace Freddy es interesantísimo, porque coloca a uno como en etapas, y esto es importante. Freddy muy bien dice, al principio muchos pensábamos que era una gripe común, ¿qué es esto? Porque este golgorio en el mundo, y así como fuimos cambiando de la visión hacia el virus, hemos ido cambiando muchas cosas, todo el mundo completo, sobre cómo se maneja esto. Y al día de hoy, concluido el año, hoy, la visión que tenemos, el de conocimiento que tiene la humanidad sobre lo que es eso, es uno muy diferente al que teníamos en algún momento. Sí. El nivel de incertidumbre que tiene la humanidad y todos nosotros del tratamiento, qué hacer, qué no hacer, cómo cuidarse, a eso no se le pegue, cómo se va a curar, cuándo se va a resolver, era absolutamente imposible de predecir cualquier cosa. Y entonces la incertidumbre se apoderó de la economía a un punto en que todo se puso tan loco que llegó a ese nivel en el cual el petróleo llegó a tener un valor negativo. Cero. No negativo, Por debajo de de cero. Y eso es algo que nada, dígame usted, nunca antes visto. Bueno, pues el coronavirus ha sido lo fundamental del mundo durante este año 20 y eso ha sido una acción negativa exagerada, pero no exagerada por los casi 80 millones de contagios que se registran al finalizar el año, sino por el número de muertes, señores. Nos estamos acercando peligrosamente a cerca de 2 millones de muertes. En este momento, final de año, 1.7, cercano a 1.8 millones de muertes. Y eso es lo que valoramos. Paralelo a lo que es la acción del virus. La gente estuvo muy pendiente de lo que fue el desarrollo de la campaña electoral en Estados Unidos con las acciones díscola del presidente Donald Trump, que al final, tal como decían en la encuesta que siempre dieron en la preferencia electoral a Joe Biden, al final Joe Biden ganó, pero Donald Trump nunca reconoció la victoria y trató de revertir la victoria del ganador, aunque no lo logró, o no lo ha logrado, pese a que ha insistido en eso. Le comentaba a Oscar, fuera de cámara, que la prestigiosa revista Times de Londres, en Inglaterra, eligió a Joe Biden como la figura del año 2020, junto a su candidata vicepresidencial, Kamala Harris. Sin embargo, yo disiento de esa elección, porque pienso que la figura del mal que es el coronavirus para la humanidad, asimismo la figura más destacada, y también lo coloco del lado no bueno del año 2020, es Donald Trump, que hizo todo lo posible por desautorizar la ciencia en el orden de la investigación y las recomendaciones que hacía sobre la conducta que debía tener el humano para combatir el virus. Y él se opuso siempre, y parece que fue un castigo de Dios que él se contagió. Y ni así autorizaba lo que recomendaban los médicos y los científicos. Yo pienso que el comportamiento de Donald Trump lo hace la figura del año y será un presidente que durante mucho tiempo para el futuro será mencionado por esa inconducta que lo hizo resaltar. ¿Eso qué? Bueno, Hitler en su momento fue también personaje del año de Times. Sí. En los 30. O sea que ¿Pudieron haber puesto Trump? Hitler, imagínate. Entonces, Salvando la diferencia, ¿verdad? sí. Que no es mucha. El asesinato solamente. Hasta ahora no ha matado tanta gente como Hitler. Pero espérate, fíjate que comenzó el año ordenando el asesinato del jefe del ejército de Irán
y termina el año ordenando el asesinato del el director del programa nuclear de Irán. El creador. Sí. Pero eso fue Israel, yo creo, ¿eh? Eso es la misma factura. El modo operante que se inició para asesinar a Soleimani, el general Soleimani, fue el mismo que operó para asesinar al ingeniero del programa nuclear. O sea que, tú dices Hitler. No, yo digo que Hitler fue personaje del año, o sea que no necesariamente una figura positiva, es dándole pie a lo que usted señala, o sea, uno asocia personaje del año. Dani citaba lo que usted señalaba de Luis Abinader, que sin duda es el personaje del año, yo coincido aquí en República Dominicana, y uno lo asocia regularmente a un hecho positivo. Sí. Entonces diría, por ejemplo, me dicen figura del año, no ni Kamala Harris ni Biden, son el equipo de médicos que atendió a la gente del COVID, o los científicos que desarrollaron la vacuna. Esa para mí es la primera gente del año, sí. Porque uno asocia eso a un esfuerzo positivo por la humanidad. Sí. Pero Times en su momento ha tenido también la visión de quien resalte más, de quien deje mayor huella en ese año. Y tal vez un individuo como Donald Trump, que ha sido tan dañino para Estados Unidos y el mundo, su huella queda tan profundamente marcada para lo malo, que tal vez pudiera tener razón, que tal vez Times pudo dar a ese gusto a este señor, aunque no lo iba a hacer nunca, porque eso es personal. Usted sabe que él es un megalómano profesional, y él tiene una sínfula de grandeza que no satisface ni siquiera la presidencia de los Estados Unidos, y él siempre ha deseado, su sueño húmedo es ser personaje del año en la revista Times. Y la revista Times de maldad, ni el año que ganó, ni el año que ganó la elección se lo dio. Sí, bueno, pues justamente para redondear el asunto, pienso que la vacuna debe ocupar un lugar importante en lo que son los logros del año, la cosa positiva, porque nunca se había visto una celeridad tal en obtener un producto tan deseado, tan importante, y así termina el año. En el último mes del 2020 aparece la vacuna, la cual nosotros celebramos y esperamos que llegue pronto aquí a República Dominicana. De todo lo que ustedes han narrado, que contiene los hechos más importantes, es justo destacar la responsabilidad con la que al gobierno que le comenzó el virus, el del presidente Danilo Medina, cómo asumió la situación. Tomó con el control y con la decisión de firmeza que había que tomarlo, con la seriedad que había que asumirlo. Establecieron las medidas de control, se establecieron cuáles eran los protocolos, se tenía disponible una logística y unas instalaciones hospitalarias para responder a necesidades que se dieron y se respondió y se ha estado respondiendo. La parte también de la asistencia económica a los sectores más vulnerables de la sociedad, con los programas de asistencia social del gobierno que los ha continuado el presidente Luis Abinader, porque la realidad lo impone. Y por eso digo que es justo recordar cómo ese gobierno que le cayó esa situación, que es algo que no tenía control porque llegó desde China, donde se ha dicho, que por cierto no se ha establecido responsabilidad sobre el mal manejo ni dar las informaciones en tiempo pertinente a China para que el planeta se preparara, el mundo estuviera alerta sobre esta situación, pero eso es una parte que habrá de enjuiciarse más adelante. Dentro de todo esto hay que hablar de las cosas positivas, señores. El planeta se ha regenerado porque ha habido un descanso con menos vuelos, aviones, menos tránsito de barcos, los vehículos de motor que han tenido que disminuir las emisiones dañinas al medio ambiente, porque las actividades de los seres humanos que tanto impacto negativo han causado al planeta por el mismo desarrollo y la forma en cómo se ha manejado sin unos criterios anteriormente de preservación del medio ambiente y ser más cuidadoso en la armonía que debe existir entre
el desarrollo y la naturaleza, pues los informes, los reportes que hemos visto de cómo el planeta se regeneró y se ha regenerado con algunas partes, como hasta ver animales andando y moviéndose en zonas donde el hombre las había tomado con sus actividades normales y rutinarias. También debemos destacar la solidaridad humana que se ha manifestado, actos de bondad en diferentes órdenes, cómo nos ha hecho ver este COVID y toda la tragedia, lo frágiles que somos, cómo debemos de comportarnos y valorar hasta un simple abrazo que muchas veces lo obviamos, un saludo, valorar al que tenemos al lado, al que tenemos cerca. Esas cosas, la creatividad también que ha despertado en muchos ámbitos, nos ha enseñado a aprovechar más la tecnología de la información y la comunicación para aplicarlo incluso al tema de la educación. Hemos visto que la televisión se utiliza para la enseñanza en las escuelas, para los diferentes niveles de primaria, intermedia y bachillerato. Esas cosas también son interesantes destacarlas porque lamentablemente esa desgracia que nos ha tocado ha traído también esta parte que es interesante destacarla, que hay que resaltarla y que no debemos dejarla de lado. Así es, creo que ha tocado un aspecto importante, Omar, el tema de la docencia. Bueno, llegó la pandemia a principios de marzo y todos, el plan quizás que hicimos para el año 2020, todos tuvimos que cambiarlo desde el aspecto laboral, tuvimos que trabajar un tiempo desde casa, porque así lo recomendaron las autoridades. El año escolar, que en principio quizás lo creíamos perdido, bueno, pues desde el Ministerio de Educación de nuestro país y otros países también lo hicieron, fue llevar la enseñanza a través de la televisión y de la radio, porque bueno, descubrimos, o no que descubrimos, ya lo sabíamos, que no teníamos el acceso a la internet para todos los dominicanos, sobre todo en los hogares de menor ingresos económicos, que sabemos cómo funcionan en los pueblos o en las provincias donde están. Bueno, pues se pudo presentar un plan y utilizar estos medios, estos canales de televisión para poder llevar la docencia e irnos adaptando, de tener los niños presentes en nuestras casas, ir un día a la vez, porque fue de repente, no estábamos preparados nadie estaba preparado para recibir una pandemia. Todos hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, y la educación, que es un tema fundamental, creemos que, bueno, educación hizo lo que podía hacer, presentar un plan, y en esa estamos todavía. Ahora estamos en vacaciones por Navidad, pero a partir de enero debemos retomar a las mismas. Depende cómo esté ya el virus para esa fecha, determinar si seguimos desde las casas o si paulatinamente pueden los chicos y chicas volver a las aulas de manera gradual. Pero ha sido uno de los temas que más han preocupado al mundo. Algunos países tuvieron que cerrar totalmente porque se dieron cuenta que después que los niños llegaron a las escuelas, pues se propagó más el virus. Otro tema muy importante y muy preocupante que ha dejado el tema de la pandemia es el caso de la salud mental, que deben ver nuestras autoridades y quizás trabajar un poquito más en el tema. Sobre todo la salud mental, yo diría que para todos, porque todos de algún modo, todos hemos perdido algo este año. Los que no perdimos algún ser querido, todos hemos perdido hasta la libertad de movernos libremente, que es un derecho fundamental, porque bueno, eso es lo que han recomendado las autoridades, pero yo creo que sobre todo las personas, los de la tercera o de la cuarta edad, que han sido los más afectados, nuestros envejecientes, que han tenido que estar aislados para no juntarse con los nietos, que es tan importante para los propios niños y para los propios abuelos. El nivel de comunicación entre esos dos grupos en la familia es determinante, pero hemos tenido que tener a nuestros abuelitos de manera quizás aislado para evitar que se contagien. El tema de la depresión, de la ansiedad, todas
todo eso que desencadena esto que hemos vivido este año por el COVID-19, debemos verlo. No creo que vayamos, quizás muchas personas necesiten acompañamiento médico, otros han llegado al extremo de quitarse la vida, del suicidio, que no lo desearíamos para ninguna familia porque es un momento muy triste, muy desgraciado para el que tiene que vivir esa situación. Pero bueno, son de las cosas que han dejado la pandemia y que tenemos que sobrellevarla y verla. A veces la salud mental la tenemos como por ahí agachada, no queremos como mostrarla mucho, pero debemos hablar de ella también, comunicarla y las autoridades también, aplicar políticas públicas para ayudar a estas personas que lo necesitan. A partir de este tema del COVID-19, yo creo que los que no hemos sufrido de ansiedad ni de depresión en ningún momento de nuestras vidas, creo que a todos en algún momento no hemos sentido, nos ha afectado el tema de la pandemia por COVID-19. Bien. No solo de Bueno, COVID vive el hombre, ¿verdad? El año sí. no ha habido solamente COVID, este año ha habido más cosas Sí. que debemos comentarlas tal vez más adelante. Dani hizo un adelanto de lo que fue la situación política, electoral, hay elementos de carácter local, el cambio de gobierno, nuevo presidente, matices, que Nuevo Congreso. muchas cosas que tenemos que seguir tocando, Nueva Junta. pero Sí. si le parece a usted, vamos a una pausa. Correcto.